Muy bien, siguiendo con los temas, hoy nos tocaría factorización 2. Para poder resolver estos ejercicios vamos a necesitar la ayuda del tema de productos notables, así como la primera parte de ecuación de segundo grado, ¿no? Cuando usábamos el aspa simple. A ver, veamos. Me dice pregunta número 1, factoriza. Factorizar x al cuadrado más 6x más 9. A ver, usando aspa simple, a ver, vamos a ir dando aspa simple, sería x por x al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Tendría 3x más 3x, 6x. Quiere decir que los valores que hemos colocado son correctos. Tendría entonces un x más 3 multiplicado por un x más 3. Por lo tanto, x más 3 por x más 3 es como colocar x más 3 al cuadrado. Ya está factorizado. Eso lo hemos resuelto ayudándonos del aspa simple. Pero también podemos usar nuestro producto notable, ¿no? Siempre y cuando tú recuerdes el binomio suma al cuadrado. ¿Te acuerdas? Era el primer término más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Mira, profe, esto de acá entonces es un binomio al cuadrado. Claro, es un x más 3 al cuadrado. Pues mira, si yo recuerdo, es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. Inmediatamente yo sé entonces que la forma factorizada es igual a x más 3 al cuadrado. Cualquiera de las dos formas llegamos a la misma solución. Muy bien, sigamos. Problemita número 2, me dicen factorizar 4x al cuadrado menos 25. Acá vamos a usar diferencia de cuadrados. Vamos a recordar, ¿te acuerdas? Diferencia de cuadrados, donde A y B son los términos, ¿ah? Es igual a la diferencia de los términos por la suma de los mismos. A ver, tengo 4x al cuadrado menos 25. Vamos a ver la forma. El 4x al cuadrado yo lo puedo colocar como 2x todo al cuadrado. Claro, ¿no? Porque 2 al cuadrado 4, x al cuadrado. Menos este 25 lo puedo colocar como 5 al cuadrado. 5, porque 5 al cuadrado es 25. Mira, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Es como que esto fuera mi a y el 5 fuera mi b. Dice que es a menos b por a más b, ¿no? Sería entonces 2x menos 5 por 2x más 5. Y ya está factorizado. Bien, problemita número 3 me dice factoriza x al cubo menos 8. Vamos a recordar aquí entonces otro producto notable. Diferencia de cubos, ¿no? Diferencia de cubos, donde A y B son los términos, ¿no? Diferencia de cubos es igual a la diferencia de los términos multiplicado por el primer término al cuadrado. Si acá es menos, acá será más. El primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, x al cubo menos 8, vamos a ver la forma. Mira, x al cubo menos 2 al cubo, ¿no? Porque 2 al cubo es 8. Ah, ya, mira, diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Va a ser igual a la diferencia de los términos multiplicado por el primer término al cuadrado más el primer término por el segundo, 2 por x, 2x, más el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4. Y ya está factorizado. Recuerda que factorizar es llevar una expresión al producto de sus factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? 2. Eso lo vimos en la clase pasada. Recuerda, si no te acuerdas, puedes una vez más ver el video para reforzar este tema. Sigamos. Muy bien, pregunta número 4 me dice factoriza x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. A ver, primero yo observo que hay 1, 2, 3, hay 4 términos. ¿Ok? Aquí está transcrito. Ahí está, hay 4 términos. Y quiero que observes los extremos, ¿no? Los extremos. Los extremos, ¿quién es? El término principal, ¿no? El exponente 3. Y los extremos el 8, ¿no? Que es el término independiente. Hay que observar los extremos. Si los extremos tienen raíz cúbica, ojo, si los extremos tienen raíz cúbica, ya tiene 4 términos y los extremos tienen raíz cúbica, va a provenir de un binomio al cubo, ¿correcto? Binomio al cubo. A ver, raíz cúbica de x al cubo, x. Raíz cúbica de 8, 2. Ya quiere decir entonces que esto proviene de un binomio al cubo. ¿Pero qué binomio será? ¿Binomio suma o binomio resta? Mira, como todos son positivos, será un binomio suma. Ay, profe, ¿cómo era eso? No me acuerdo. Mira, si yo tengo un binomio suma al cubo, aquí era igual el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo
más el triple del primer término por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. A ver, juego con esos dos, a ver si es cierto lo que usted está diciendo. A ver, ¿cuál sería entonces x más 2 todo el cubo, verdad? Supuestamente la forma factorizada de todo esto debería ser x más 2 al cubo. Veamos si es cierto. Es el primer término al cubo, x al cubo, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Vamos a ver si es cierto. Sería x al cubo más 3 por 2, 6. ¿6 qué? 6x al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. ¿12 qué? 12x más 8. Oye, mira, si es cierto, por lo tanto, la forma factorizada de todo esto, ¿quién será? X más 2 al cubo. Muy bien, a ver, veamos otro similar. Mira, cuento los términos. 1, 2, 3, 4 términos. Acá lo he transcrito, 4 términos. A ver, el principal, si saco raíz cúbica, me quedó el x. Si tiene raíz cúbica de 27, sí, tiene 3. Ah, vamos a ver entonces. 4 términos y las esquinas tienen raíz cúbica. A ver, eso debe provenir de una suma o una diferencia, ¿no? Cualquiera será suma o diferencia. ¿Será suma de cubo? ¿Será binomio al cubo o será binomio al cubo de diferencia? ¿Cuál de los dos será? Bueno, en este caso será la diferencia, ¿no? Es el cubo de la diferencia de dos términos, o también se le dice binomios diferencia al cubo, ¿no? Cualquiera de esos dos nombres. ¿Cuál era la formulita, te acuerdas? Recuerda que A es primer término y B es el segundo término. Era el primer término al cubo menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo término al cubo. Muy bien, bueno, esto será mi primer término, mi segundo término, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Sería entonces x menos 3. Mira, porque es más, menos, ahí está, mira. Eso proviene de la formulita, ¿no? Mira, más, menos, ahí está. Ya sabes, es el cubo de la diferencia de dos términos o binomio diferencia al cubo, cualquiera de los dos nombrecitos. A ver, vamos a corroborar si es cierto. Dice que es el primer término al cubo menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo. Anda chequeando, ¿eh? Más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Anda chequeando. Cada vez que yo diga primer término va a ser x, ¿eh? Cada vez que yo mencione el segundo término va a ser 3. Muy bien, acá tendré x al cubo menos 9x al cuadrado, más, a ver por aquí, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, 27x menos 27. Oye, mira, sí salió. Por lo tanto, la forma factorizada de todo esto será ¿cuánto? X menos 3 al cubo. Bueno, vamos con el número 6. En este caso utilizaremos suma de cubos, ¿correcto? Recuerda que suma de cubos es igual a la suma de los términos multiplicado por el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Recuerda que si acá es más, acá será menos, y si acá es menos, acá será más. A ver, vamos a ver la forma, ¿ya? Yo tengo x al cubo más 125, que lo puedo poner como x al cubo más 5 al cubo, pues, ¿no? Porque 5 al cubo es 125. A ver, sería entonces x más 5 multiplicado por el primer al cuadrado, x al cuadrado, menos el primero por el segundo, 5x más el segundo al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Ya está factorizado. ¿Cuántos factores primos hay? 2 factores primos. En problemita número 7, me dicen factoriza 4x al cuadrado menos 4x más 1. ¿Verdad? Similar al problemita número 1 que hicimos, ¿no? De dos formas, ¿te acuerdas? Por aspa simple y por binomio al cuadrado. A ver, vamos por aspa simple. 2x por 2x es 4x al cuadrado. Menos 1 por menos 1 es 1. A ver, acá sería menos 2x, menos 4x y oh, surprise, sí salió. La respuesta se coloca en forma horizontal, ¿no? Sería 2x menos 1 por 2x menos 1, factorizado sería 2x menos 1 al cuadrado. Y usando el cuadrado de la diferencia de dos términos, o también el binomio diferencia al cuadrado, ¿no? Cualquiera de los dos nombrecitos, ¿te acuerdas? Acá era igual, el primer término al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. A ver, vamos a ver si es cierto. Así como cuando veíamos
cuando veamos binomio al cubo, los extremos, yo veo los extremos. ¿Tiene raíz cuadrada este? Sí, raíz cuadrada, ¿cuánto es? 2x. ¿Tiene raíz cuadrada del 1? Sí, raíz cuadrada de 1 es 1. Como acá es menos, debe ser menos. A ver si es cierto. 2x menos 1 al cuadrado es el primer término al cuadrado. Sí, pues, ahí está. Menos el doble del primer término por el segundo. El doble es 4x, muy bien. Más el segundo término al cuadrado. Ah, ya. Entonces, aquí también un truquito sería ver los extremos, ¿no? Si tengo tres términos, ojo, si tengo tres términos y los extremos tienen raíz cuadrada, el 90% debe ser ¿qué cosa? Un binomio al cuadrado. Ojo con eso. Muy bien. Sigamos. Bien, problemita número 8. Me dice factoriza y calcula la suma de sus factores primos. Muy bien. Miren, diferencia de cuadrados. Profe, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te das cuenta? Mira, primero la diferencia de cuadrado que es igual a la diferencia por la suma, ¿no? La diferencia de los términos por la suma. A esto se le llama la conjugada, ¿no? Si acá es menos y acá es más, se le dice la conjugada. O al revés, si acá es más y acá es menos, a este se le dice la conjugada. Vamos a ver la forma, ¿ok? A ti te puedo colocar como 3x todo al cuadrado. Claro, ¿no? Porque 3 al cuadrado 9, x al cuadrado. Menos 15y al cuadrado. Claro, ¿no? Porque 15 al cuadrado, 225, y cuadrado. Tú serás a y tú serás b. Sería como colocar a menos b por a más b. O sea, 3x menos 15y. Y por acá será 3x más 15y. Ya está factorizado. ¿Correcto? Recuerda que factorizar significa llevarlo al producto de sus factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? 2. Problemita número 9 dice factoriza y calcula la suma de sus factores primos. Igual, mirá, es una diferencia de cuadrado. Me doy cuenta que acá tiene raíz, el 16 tiene raíz cuadrada, pues. El 9 tiene raíz cuadrada. Ah, ya, entonces recordamos diferencia de cuadrados. A menos b por a más b, ¿no? La diferencia por la suma de los términos. Vamos a ver la forma. Mira, 16, tú eres como 4x al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado 16, x al cuadrado. Menos 9y al cuadrado es como colocar 3y todo al cuadrado. 3 al cuadrado 9, y al cuadrado. Ahí está, mira, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Será entonces 4x menos 3y multiplicado por 4x más 3y. ¿Cuántos factores primos hay? 2. Ahí está. Ya está factorizado. A ver, me pide la suma de los factores primos. Sumamos pues 4x menos 3y más 4x más 3y. Se eliminan, por lo tanto la suma será 8x. En problemita número 10 me dices al factorizar 8x al cubo más 27y al cubo, se obtuvo esta expresión. Calcular a más b más c más d. Bueno, recordamos que la suma de cubos va a ser igual a la suma de los términos multiplicado por el primer término al cuadrado menos, si acá es más, acá será menos, el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a ver la forma entonces. 8x al cubo te puedo colocar como 2x al cubo. 2 al cubo 8, x al cubo. Más 3y al cubo te puedo colocar como 3y todo al cuadrado. 27y al cubo te puedo colocar como 3y al cubo. Porque 3 al cubo, 27y al cubo. Ahí está, mira, suma de cubos. Suma de cubos. ¿Correcto? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual la suma de los términos, o sea, 2x más 3y multiplicado por el primer término al cuadrado. Si te elevo al cuadrado, tú serás 4x al cuadrado. Menos el primer término por el segundo, menos, si yo multiplico estos dos, será un 6xy. Más el segundo término al cuadrado. Si a ti te elevo al cuadrado, ¿qué será? 9y al cuadrado. Ahí está, ya está factorizado. Y según el dato, me va a quedar esta expresión. Y me doy cuenta que oye A, tú vales 2. Oye B, tú vales 3. Oye C, tú vales 4. Oye D, tú vales menos 6. Oye D, tú vales 6, ¿correcto? Oye E, tú vales 9. ¿Ok? A ver, una vez más, una vez más. Oye A, tú vales 2. Oye B, tú vales 3. Oye C, tú vales 4. Oye D, tú vales 6. ¿No vale menos 6, profe? No, mira, menos y acá es menos. Por lo tanto, D, tú vales 6. Oye E, tú vales 9. Te piden la suma, 2 más 3 más 4 más 6 más 9. Respuesta será entonces 24. ¿Ok? Muy bien, problemita número 11 me dice factoriza y determina la cantidad de factores primos. A ver, P de x es igual a x más 3 al cuadrado menos 4. Recordamos acá entonces diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados será a menos b por a más b, o sea, la diferencia de los términos por la suma de los mismos.
Muy bien, le damos la forma, mira, x más 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4. Diferencia de cuadrados, este es como si fuera mi a y este es como si fuera mi b. Sería entonces un a menos b por un a más b. Bueno, acá me quedaría un x más 1 y acá me quedaría un x más 5. Ya está factorizado. ¿Cuántos factores primos hay? 2 factores primos. A ver, veamos otro similar. Preguntita número 12. Me dice factoriza 25 menos 36m a la 4. Voy a aplicar acá diferencia de cuadrados. Profe, pero ¿cómo te das cuenta que hay diferencia de cuadrados? Mira, porque los dos tienen raíz cuadrada, pues no. Por eso, es una diferencia y los dos tienen raíz cuadrada. Será diferencia de cuadrados. 5 al cuadrado 25, 6m al cuadrado, 36m a la 4. Muy bien, una respuesta será entonces 5 menos 6m al cuadrado y la otra será 5 más 6m al cuadrado. Dos factores primos. Muy bien, siguiente preguntita número 13, me piden también factorizar. Igual, me doy cuenta que tiene raíz cuadrada y acá también tiene raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, si tiene raíz cuadrada y es un menos, proviene de una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Ojo. A ver, vamos a ver la forma a esto. Vamos a ver la forma. Mira, sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1, menos m sobre 5 al cuadrado, ¿no? M al cuadrado sobre 25. Diferencia de cuadrados es igual a diferencia de los términos multiplicado por la suma de los mismos. ¿Cuántos factores primos hay? 2 factores primos. Bien, problemita número 14, ya hemos resuelto uno similar, ojo, ya hemos resuelto dos ejercicios similares a ese. Cuento 1, 2, 3, 4 términos, ¿no? 4 términos y me doy cuenta que los extremos tienen raíz cúbica. Mira, raíz cúbica 2x, raíz cúbica 3. Ya tiene 4 términos y los extremos tienen raíz cúbica, provienen del cubo de la suma de dos términos, ¿no? ¿Te acuerdas? O binomio suma al cubo. Una vez más será el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Ya quiere decir entonces que aquí sería 2x y aquí sería 3. Vamos a ver si es cierto. Sería 2x más 3 al cubo, supuestamente la factorización. Veamos si es cierto. Es el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Oye, 2 al cubo, 8. ¿8 qué? 8x al cubo. Acá sería 3 multiplicado por 4x al cuadrado, ¿verdad? Acá sería 4x al cuadrado por 3, más 2, más 3 por 2x, multiplicado por 9, porque 3 al cuadrado es 9, más 3 al cubo, que es 27. A ver, veamos entonces si nos sale. Sería 8x al cubo más 3 por 4 por 3, 36, ¿qué? 36x al cuadrado, 3 por 2, 6, 6 por 9, 54x más 27. Y sí, oh surprise, sí nos salió. Por lo tanto, la forma factorizada sería 2x más 3 al cubo. Esa es la forma factorizada de la siguiente expresión. Muy bien, muchachos, y con eso damos por finalizado el tema de hoy. Espero que hayas entendido. Nos vemos, cuídate. Bye, bye.